¿Es filósofo o licenciado en filosofía? Bueno, esa las es dos una, cosas. ¿cómo te va? Es una gran controversia en realidad, que no tiene probablemente ninguna de las otras profesiones, ¿Verdad? Porque uno no necesariamente es filósofo por haber estudiado filosofía, Exacto. y estudiar filosofía no necesariamente te hace filósofo. Es decir, esa controversia me gusta siempre responder con una respuesta que da un profesor mío en Córdoba cuando estudié algo de filosofía, ya que decía, filósofo es aquel que dedica su vida, su tiempo al ejercicio salvífico del filosofar. Es decir, bueno, como entendemos filosofar es otra cuestión, pero es una cuestión de un ejercicio cotidiano, Claro. ¿cierto? Que no siempre se aprende en la facultad. Y que hoy la gente ha perdido la perspectiva de la importancia de los filósofos. Creo que más Claro. que nunca hoy la humanidad necesita de gente que piense para dónde nos estamos yendo. Claro. Es que tenemos todavía el estigma del filósofo que piensa en solitario y bueno, los estereotipos básicos, ¿verdad? De un cabezón barbudo tipo Karl Marx, ¿verdad? Exacto. Que no siempre hace un quilombo como Marx, sino que, qué sé yo, vive en las nubes, ¿verdad? Claro. Pero la filosofía, en realidad, yo no siempre recomiendo como carrera, ¿verdad? Porque... No es muy rentable. Rico no te hiciste. Sí, rico probablemente no te vas a hacer, a no ser que encuentres el negocio, pues también hay. existen. Pero sí sirve como elemento de crítica para toda persona, o sea, desde la ama de casa, desde el albañil hasta el médico, ¿verdad? Hasta el presidente de la República. Es decir, necesitamos en ese sentido que todos sean un poco filósofos y probablemente la sociedad mejoraría, ¿no? Cristian, te molestamos porque quería hablar un poco primero del Jesús histórico, ¿verdad? ¿Qué datos hay sobre si existió un hombre que se llamó Jesús y que efectivamente fue, digamos, el que crea toda esta corriente religiosa que, bueno, hoy es una de las dos religiones más importantes del planeta, ¿verdad? Sí, mira, en relación al Jesús histórico, como que se tienen las fuentes más fuertes o las que más hay son las fuentes cristianas, ¿verdad? Las que están en la Biblia, diríamos, las que se volvieron canónicas, las que están en la Biblia y comentaristas de la tradición cristiana. Hay muy pocas fuentes históricas de historiadores, qué sé yo, el más antiguo es de Flavio Josefo, en aquel famoso texto suyo, Antigüedades Judías. Sí. Flavio Josefo es un historiador judío, hebreo, pero que sí, escribe para Roma, ¿verdad? Y hay referencias de él en relación de que algunas cosas de su vida, incluso dice que murió y que dicen que resucitó, etcétera, y otros, Plinio, etcétera. Hay referencias cortas de historiadores romanos, pero juntando todas esas breves referencias, dicen los estudios teóricos hoy, no se puede dudar de que haya existido un predicador, un Jesús de Nazaret, un predicador de Galilea, etcétera, y podemos contextualizar un poco cómo fue su vida. O sea, así como no se puede dudar de que existió Mahoma, claro, no podemos decir que existió Jesús. Claro, porque el gran problema de Jesús y que pasa en realidad pasa con todos, es decir, se sabe muy poquito de Jesús, de su vida, lo que llaman los teólogos su vida oculta. Es decir, Jesús sabemos lo que relatan los evangelios, su vida pública, y las fuentes históricas que se tienen relatan más o menos también qué hacía, sus actividades, cómo Claro. murió, etcétera, ¿no? Pero bueno, es lo mismo que pasa, qué sé yo, con Platón. ¿Qué sabemos de Platón? Sabemos que era Lo que Platón escribieron, claro. a los 10 años que hacía claro, Platón. de su etcétera, vida, claro, digamos, de sí. su vida, de su biografía, es muy difícil sacar datos. Pero sabemos sus grandes obras, bueno. Exacto. Lo mismo pasa, en términos filosóficos, comparar a Jesús, la figura de Jesús se puede comparar un poco con la figura de Sócrates en la filosofía griega, ¿verdad? Sí. Que es alguien que entendía la filosofía más como una forma de vida y por eso no escribió nada, todo lo que tenemos de él son referencias de sus discípulos, solo que no se lo entendió como, sus enseñanzas no se tomaron como en un libro canónico y no se lo entendió en términos religiosos, ¿verdad? Pero más o menos lo mismo, salvando las distancias, pasa con Jesús de Nazaret, y bueno, y allí las fuentes se disparan. Por ejemplo, los textos canónicos, que nosotros hoy conocemos como los 4 evangelios, se establecieron recién hacia el año 300 después de Cristo como canónicos en el concilio de Nipona. Pero se escribieron probablemente hacia el año 70 después de Cristo. Claro. ¿No? Entonces, Entre 70 y 90. entre 70, 100, 120. Después hay una serie de escritos que se consideran
desde la tradición cristiana, apócrifos, que son también varios, y que dicen que se escribieron como 150 años de Cristo, entonces las referencias son más vagas. Son más vagas y son menos históricas en realidad. Ahí tenemos dos fuentes, ¿verdad? No sé si me adelanto, ¿verdad? Pero por ejemplo en los datos bíblicos, los datos más antiguos probablemente son, el primero que escribió sobre Jesús probablemente fue Pablo de Tarso en las cartas, ¿verdad? Y en los evangelios probablemente el más antiguo es Marcos, y Marcos es el texto mucho más histórico. Sí, por ejemplo, que es uno de los discípulos, Marcos. Y bueno, está en duda. En realidad no hay acuerdo sobre quiénes escribieron los evangelios. Lo cierto es que el contenido, podemos revisar el contenido, ¿no? Sí. Si comparamos el contenido de Marcos, que es bien histórico y podemos sacar ahí datos sobre la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y comparamos con las enseñanzas paulinas en las diversas cartas, que también hay problemas allí si todas las cartas son de él. Son de él o algunas son apócrifas. Pero bueno, lo que quiero hacer notar es que Pablo acentúa la dimensión salvífica y, la cuestión salvífica de Jesús y la cuestión del sacrificial, es decir, Jesús que se sacrifica para salvarnos. Ese es el mensaje de Pablo, que se hizo muy fuerte después de la reforma de Lutero, porque Lutero toma eso y entonces de allí está la preeminencia de la fe, y bueno, y como que se olvida un poco esa parte histórica de la vida de Jesús, que a mí realmente me gusta mucho reivindicar, por eso estoy muy agradecido de que me hayan invitado, porque nosotros cuando hablamos de esta cuestión en ambientes así religiosos, siempre tenemos problemas. En realidad tenemos problemas en ambientes religiosos y tenemos problemas en ambientes ateos. Claro. Porque desde el siglo XIX en adelante hay toda una corriente muy fuerte que pone en duda la existencia histórica de Jesús. Claro. Es decir, Jesús no existió, por lo tanto, todo lo que se construye en torno a la figura fue en torno a un mito judío, de un judío rebelde en realidad que jamás existió. Pero hay mucha gente que toma esto en serio académicamente. Claro. Y probablemente sí, o sea, no se puede dudar de que haya existido. Ahora, lo que no hay un acuerdo es en torno a la figura de las enseñanzas, cómo entenderlo, ¿verdad? Exacto, bueno, por eso quería llegar ahí, porque lo primero es si existió un Jesús, ¿verdad? Histórico, un hombre Jesús. Lo segundo es cuál es la doctrina de ese Jesús. Yo soy un apasionado de la Biblia, he leído varias veces la Biblia, aunque no soy creyente, pero la primera impresión que uno tiene, sobre todo, obviamente, el Nuevo Testamento, es que Jesús es una figura disruptiva para lo que era la cultura judío-hebrea del momento. O sea, él rompe con una serie de tradiciones y, si se quiere, hoy sería un revolucionario ese Jesús. Primero, hay que entender que Jesús es de Galilea, es de una región periférica a Judea, no es de Judea. Por consiguiente, al ser de una zona periférica, primero no tiene una raigambre muy fuerte en términos rituales, ¿no? Es decir, no es de la camada judía ritualista muy ortodoxa, ¿verdad? Y mucha gente, en términos filosóficos, como Judea es periférica, probablemente Jesús conoció una serie de doctrinas filosóficas que vienen del judaísmo, pero sobre todo vienen del mundo helénico. Porque en esa época la filosofía, como estamos ya en periodo de dominación romana, después del gran imperio que fue el helenismo, la filosofía griega se vuelve escuelas éticas, filosofías morales o escuelas de vida. Y las que triunfaron fueron el epicureísmo, el pensamiento cínico de los cínicos, que eran una especie de filósofos que hacían una crítica social muy fuerte y entonces, tenían costumbres así no muy urbanas. Hay una serie de leyendas que se cuentan, de Diógenes, el Sínome, aquel que vivía en una tinaja y dice que un día... Alejandro. Esa anécdota con Alejandro Magno. Que le dice, pídeme lo que quieras. Y él le dice, no me tapéis el sol. Exactamente. Bueno, esos son los cínicos. Probablemente, estas son hipótesis histórico-filosóficas, ¿verdad? Jesús haya conocido estas enseñanzas, estas escuelas, y si uno empieza a rastrear, uno ve como que visiones similares a estas escuelas, o sea, muy ecléptico el pensamiento de Jesús en términos éticos o en términos filosóficos, porque primero cuestiona
podríamos decir, el hedonismo también está. Por ejemplo, él dice, cuando se compara con Juan el Bautista, viene alguien que no come ni bebe y no lo escucharon. Y viene uno que come y bebe. De hecho, mucha gente dice, el primer milagro, ¿cuál fue? ¿Verdad? La multiplicación del vino. Del vino. Sí, ¿verdad? claro. Entonces, en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, es decir, Jesús... En realidad la conversión del agua en vino. Sí, la conversión del agua en vino, sí. Que dicen, dejaron el mejor vino para el final. Es decir, Jesús es aquel... a mí, en ese sentido, por ejemplo, en el 2007, José Antonio Pagola es un teólogo español, escribió un libro muy significativo. Tuvo algunos problemas con el Vaticano, con las interpretaciones, y él escribe un libro que se llama Jesús, aproximación histórica. De hecho, lo escribe desde su fe, ¿verdad? Él es creyente. Es creyente, es teólogo cristiano, católico, pero yo no he leído, y me recomendó leer el libro un teólogo, sacerdote jesuita, que es José Luis Carabias. Sí, lo conozco al padre Carabias, sí. También controvertido en ciertos ambientes, sí, porque cuestiona un montón de cosas, en fin. Y es la bibliografía así que me parece más completa que haya leído sobre el tema, y él presenta como 5 claves de lectura del Jesús histórico. Dice, a ver, ¿por qué yo escribo este libro? Dice, porque aunque yo tengo fe, necesito encontrar un sustento histórico de lo que creo. Quiero saber quién es el personaje histórico en donde está depositada mi fe. Y pone 5 claves de lectura que me parecen geniales y sirven para todo. No hace falta ser creyente para entenderlo. Dice, a Jesús hay que entenderlo primero porque presenta una visión distinta de Dios. La visión que presenta es, necesitamos reconciliarnos con Jesús, con Dios, dice. Eso siempre fue el mensaje profético histórico en el judaísmo, ha sido el pueblo tiene que volver a Dios, ¿verdad? En toda la historia del pensamiento de la tradición judía. Sí. Jesús no dice lo mismo, pero dice, debemos volver a Dios, entonces debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esa es la forma en encontrar a Dios. Segundo, más que los ritos, Jesús pone en el centro, más que la religión, dice Pagola, al ser humano. Es decir, el sábado o el hombre, cuestiona los ritos, el templo, se están vendiendo cosas en el templo, La primero, adúltera. Claro, primero... Es un humanista, digamos. Claro, exactamente. Primero el hombre, ¿verdad? La ley dice, apedreemos a esta mujer, ¿verdad? Y dice Jesús, se escribe algunas cosas, esos pasajes son interesantes, ¿verdad? Sí. Y después dice, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos se van y se acerca a la mujer y le dice, y yo siempre pregunto esto en cursos porque suelo dar ética cristiana, etcétera, y pregunto, ¿qué le dice a la mujer? Y todo el mundo me dice, vete y no peques más. No, le dice algo más importante, le dice, yo tampoco te juzgo. Y después viene el vete y no peques más. Segundo. Tercero, dice Jesús, más que el pecado, pone en cuestión el sufrimiento que lo humano produce a lo humano. Y eso es lo que ataca, y eso se vuelve pecado. No es una cuestión moral, ni una cuestión de hacemos unos ritos o no, comemos carne o no en Viernes Santo, etcétera, jugamos piqui o no, diríamos, ¿no? Ese es el tercero. Y el cuarto, dice, es la cuestión de la compasión. Cuando Jesús dice, sean perfectos como su Padre es perfecto, muchos interpretan que la perfección de Dios consiste en la compasión, es decir, si el hombre es fundamental y si el sufrimiento es lo que estoy cuestionando, entonces el ser humano se tiene que volver compasivo. Y el quinto elemento dice, Jesús pone en cuestión todo el orden patriarcal machista. Está demostrado que en los evangelios de Lucas y sobre todo en Juan, las mujeres discípulas de Jesús, por ejemplo, cuando en el pasaje de María y Marta, las hermanas de Lázaro, dice Jesús, Marta le dice a Jesús, según el relato bíblico, María estaba sentada escuchando a Jesús y Marta estaba preparando la comida, etc. Y en una de esas le dice Marta a Jesús, che, Jesús, decirle a mi hermana que me ayude un poco, pues estamos acá, estoy trabajando sola y ella está escuchándote. Y la respuesta de Jesús, según el Evangelio, es, Marta, Marta, famosa, ¿verdad? Te inquietas y te afanas sin razón. María ha encontrado la mejor parte y no le será quitada.
No siempre se estudian esos textos en contextos así religiosos, pero ¿qué es lo que no se le será quitado? Probablemente su misión de ser discípula, ¿verdad? Y así sucesivamente. El conocimiento. Claro, es decir, Ella está recibiendo el conocimiento que luego se vuelve seguimiento. Es decir, solo los hombres podían ser discípulos, la mujer Ahora, también. digamos, la filosofía del cristianismo es torcida en algún momento de la historia, porque obviamente la religión también es una herramienta política. Bueno, de hecho, mira, el emperador romano que decide adoptar el cristianismo pudo haber adoptado otra religión. En ese momento le resultó útil, sí, digamos, hacerlo mira, con el cristianismo. Hay muchos historiadores que dicen que primero se tiene que identificar, diferenciar el cristianismo de la cristiandad. O sea, cristianismo ¿Cómo es eso? sería las enseñanzas de Jesús de Nazaret en los 4 evangelios y en alguna otra fuente que se puede reconstruir. Allí hay una enseñanza ético-política que puede basarse, yo pongo 2 ejemplos nomás, ¿verdad? Cuando Jesús entra en la sinagoga, extiende el texto de Isaías y dice, he venido, el Espíritu del Señor está sobre mí y he sido ungido para llevar la buena nueva a los pobres, la liberación de los cautivos, a los pobres que pronto van a ver y proclamar el año de gracia del Señor. Y cuando le preguntan, ¿cuál es el mandamiento fundamental? Él dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y le pregunta el joven, ¿quién es mi prójimo? Entonces pone la famosa parábola del buen samaritano, ¿no? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, etcétera, etcétera. Sí. Bien, el que se comportó como prójimo en ese relato era un samaritano, es decir, alguien que no formaba parte de Judea, es decir, de las tradiciones ortodoxas, un pagano, hoy diríamos un ateo. Sí, ¿verdad? claro. Sacrílego, me van a decir después, no son bien decididos. Pero esas son las enseñanzas de Jesús que yo le llamo, o muchos historiadores le llaman cristianismo. Cristiandad viene toda la tradición apostólica, que mucha gente dice fue fundada por Pablo. Fue fundada por Pablo y el acento de Pablo ya no fue en esa dimensión ético-política de justicia, sino en la dimensión salvífica, sacrificial de Jesús, que muere. ¿Qué es salvífica? ¿Qué supone Es decir, eso? Jesús como el Salvador. Ah, ya. Y como sacrificio, muere como sacrificio por nuestros pecados. Entonces la conversión supone, usted tiene que convertirse. Hoy es el lenguaje más corriente de la religión. Usted debe convertirse porque Jesús murió por usted, por mí. Che, ¿verdad? Claro. Vaya uno a decirle esa O sea, a ver, quiero diferenciarlo, es muy interesante. Lo que digo es, cristianismo como las enseñanzas de Jesús, cristiandad fundada probablemente por Pablo y toda la tradición posterior. Ajá. Mucha gente dice, cuando, qué sé yo, cita a Gandhi, entonces dice, bueno, volver a las fuentes es volver a las enseñanzas de Jesús y eso se convierte después en tradición de la Iglesia, el casamiento con la Iglesia de Roma en el 390 y algo, es cuando Constantino es 323, ¿no es cierto? Sí. Y luego se vuelve religión oficial del imperio ya hacia el 390, y bueno, y aparece el concilio de Nicea en el 325, sí. el otro en el... Es decir, esa ya es la tradición de la Iglesia que le agrega, y bueno, y el cristianismo se vuelve, adquiere todo el ropaje del imperio romano, ¿verdad? Es decir, pasa de ser una religión perseguida en las catacumbas, y ese casamiento con lo político, bueno, ahí tenemos otra historia y bueno, como que ya no, el Jesús histórico quedó atrás, ¿verdad? Por eso, pero no quedó atrás porque siempre se reivindica, por eso qué sé yo, cuando yo empecé a estudiar filosofía y algo de teología, estudiaba mucho la cuestión de la teología de la liberación. La teología de la liberación, que parte, no sé si todavía tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Aparte, yo estoy seguro que la gente está fascinada con esto. Bueno, no sé si a la gente le interesarán muchas estas cuestiones, pero lo que hicieron los teólogos en América Latina, es decir, recuperaron algo que el Concilio Vaticano II planteaba, que era volver a las fuentes. Y en América Latina, los obispos, es que el contexto de dictadura condicionaba muchísimo. La Iglesia era un frente de lucha muy importante en sí. Contextos dictatoriales, ¿verdad? No es esta Iglesia muy conservadora que conocemos hoy. Exacto. Entonces, se planteaba lo que llamaban ellos en esa época, en el CELAM, primero en Medellín y luego en Puebla, 68 y 79, planteaban un evangelio inculturado, es decir, el Vaticano II planteaba volver a la fuente en términos de escrituras, pero también planteaba
ayornarse a los nuevos tiempos. Es decir, en esa época fue cuando la Iglesia Católica deja de celebrar la misa en latín, etcétera, y adopta los lenguajes vernáculos, le llamaban ellos. Entonces, en América Latina se planteaba, ¿un evangelio inculturado qué es? Y bueno, y no se puede hablar a la gente de Dios cuando la gente tiene hambre. Es decir, el evangelio tiene que ser la primera herramienta liberadora. Entonces se hablaba, imagínense, en el 68, evangelización liberadora. Era un lenguaje muy fuerte, los obispos. Claro. En el 79, ya 10 años después, el lenguaje fue mucho más suavizado. Ahí ya se hablaba de una evangelización, no recuerdo muy bien cuál era, pero cambiaron, ya no es evangelización liberadora, porque la palabra liberación era muy fuerte en el contexto del 60, 70, claro, ¿no? Eran todas dictaduras militares. Claro. Entonces ahí es que muchos teólogos de la liberación se radicalizan y dicen, bueno, en contexto de dictadura militar hay que salir a defender. Entonces, qué sé yo, tenemos los fenómenos de algunos curas que se vuelven guerrilleros, etcétera, y se estigmatiza toda la teología de la liberación y reciben un estate quieto de Roma, etcétera. Claro. Aparte ocurre en el contexto de la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría. Entonces un teólogo de la teología de la liberación necesariamente era comunista y era un eventual terrorista. Claro. De hecho, la acusación es esa, ¿verdad? Ustedes más que enseñar Biblia están enseñando marxismo, ¿verdad? Entonces mezclaron allí. Pero reivindican esa figura del Jesús histórico, el Jesús que plantea que la enseñanza del amor tiene que estar unida a la justicia, ¿verdad? Si bien hay ciertas contradicciones allí en Jesús, porque esa enseñanza ética termina, en última instancia, el problema de la interpretación histórica de por qué Judas traiciona a Jesús, ¿verdad? El relato tradicional dice monedas de oro, pero la fuente histórica probablemente de la traición de Judas viene porque Judas formaba parte de los celotes, que claro, era un patriota, un movimiento revolucionario. Para entenderlo, hoy claro, sería un patriota judío. Un patriota, claro. Que entonces, pensaba que el Mesías tenía que ser alguien que los liberara del yugo romano. Claro, y políticamente, efectivamente. Claro. Entonces sufre una decepción total, ¿no? Pero Jesús era un pacifista, ¿no? Él planteaba al que te quita el manto, dale la otra, claro. al que te pega en una mejilla, al César lo que es del César, etcétera. O sea, no planteaba romper con el gobierno claro. romano. Entonces hay una decepción muy grande, ¿verdad? De hecho, probablemente por eso es que luego se arrepiente y sucede todo, qué sé yo, se suicida. Se quita la vida. Sí. Claro. Ahora, planteándonos en ese escenario, ¿verdad? El cristianismo original, por decirlo así, o el cristianismo histórico. Es difícil lo que te voy a preguntar, pero ¿cuál crees vos que sería la actitud de un Jesús con respecto a la ciencia, por ejemplo? Que, digamos, la Iglesia durante tantos años se ha convertido en, digamos, la pesadilla de la ciencia y viceversa también, ¿verdad? Porque los descubrimientos científicos ponían en entredicho los dogmas religiosos, ¿verdad? Pero ¿cuál crees vos que podría haber sido la actitud del Jesús histórico? Mira, es difícil, pero al mismo tiempo es sencilla, porque nosotros tenemos que... Yo no formo parte de ninguna institución religiosa, si bien trabajo con instituciones religiosas, siempre planteo que la filosofía tiene que traer cuestionamientos, ¿verdad?, a nuestras vidas y a nuestras creencias, para consolidarlas sobre todo. Una cosa es lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana como institución, ¿verdad?, pomposa, muy alejada de su fundador, que era un judío humilde, de la periferia, claro, humilde, carpintero, etcétera. Yo siempre intento volver allí, ¿verdad? Y otra es lo que enseñó la Iglesia y las interpretaciones que hizo la Iglesia en torno al Antiguo Testamento y que el sol se detuvo y bueno, y entonces hay que entender que la tierra es el centro. Jesús no plantea estas cuestiones. Yo creo que Jesús sí nos enseña algo, y eso ya es una interpretación muy mía, ¿verdad? Es que no se pueden mezclar cosas. O sea, lo religioso tiene su ámbito de interpretación y la ciencia tiene su ámbito de interpretación. O sea, no pueden entrar jamás en contradicción. Porque si nosotros estamos diciendo que las enseñanzas fuertes de Jesús giran en torno a nuestra forma de vida y nuestra conducta con los otros, o sea, la ciencia, ¿qué es lo que busca la ciencia? O sea, no es conocer por conocer, no es un afán de erudición que la sociedad haga ciencia. ¿Por qué hacemos ciencia en última instancia? Porque queremos primero mejorar las condiciones de vida de todos. Cuando esa fue la promesa de la revolución tecnológico-científica del siglo XIX, que en realidad sabemos que terminó, ¿verdad? Terminó en la Segunda Guerra Mundial, un desastre, el siglo más violento de la historia, el siglo de la ciencia.
Jesús diría, bueno, es una interpretación mía, Claro, ¿verdad? sí, Por sí, supuesto, después no digan. Diría, bueno, hagamos ciencia y mejoremos las condiciones de vida. Si todos fuéramos Suiza, bueno, exploremos el universo, ¿verdad? Busquemos forma mejor, un mundo donde podamos emigrar, pero primero mejoremos las condiciones de vida. Si la ciencia nos ayuda a mejorar las condiciones de vida de la gente, entonces y por eso es que la filosofía ayuda mucho, porque la filosofía tiene que empezar a preguntarse, ¿ciencia por qué, para qué? ¿Verdad? Ayer hacían un foro de ciencia y política, ¿verdad? Es decir, no hay que entender la ciencia como una amenaza, al contrario, es una oportunidad. Dos cuestiones finales, Cristian. Uno, si Jesús, el Jesús histórico, se hubiera casado no, porque en ese momento hubiera tenido una pareja, María Magdalena, como dicen algunas versiones, ¿cambiaría en algo, digamos, la filosofía, el pensamiento, la prédica de ese Jesús? Mira, yo tengo una postura bien precisa sobre este tema de si Jesús se hubiera casado, si Jesús no hubiera resucitado, incluso si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, ¿verdad? A lo mejor en ambientes cristianos voy a tener problemas, pero bueno, hay que decirlo esto. En lo que a mí me interesa de Jesús, no cambia absolutamente nada si Jesús se haya casado, o si Jesús no haya resucitado, o si Jesús no sea Hijo de Dios. De hecho, muchos teólogos actuales están teniendo problemas en realidad porque están diciendo que la resurrección de Jesús es una resurrección especial. Es decir, Jesús muere y muere totalmente. Jesús no resucita, dicen algunos teólogos, están creando, no sé si escuchaste en algunos ambientes religiosos, está creando un problema bárbaro. ¿Por qué? Porque dice, si Jesús resucita, su cuerpo tenía que haberse reanimado, como Lázaro. Si resucito, es que vuelvo a vivir y voy a morirme de nuevo. La interpretación que hacen es que el cuerpo de Jesús se perdió o se pudrió o lo robaron, pero Jesús resucita de otra manera, adquiere una dimensión distinta. Y dicen, y esto se puede notar muy bien, pero esto es interpretación teológica. Sí. Entonces dice, eso se puede ver en los discípulos de Emaús, por ejemplo, o en las primeras apariciones de Jesús. ¿Qué dicen los evangelios? No lo reconocen de entrada. Por ejemplo, el evangelio, los discípulos de Emaús es muy interesante. Van caminando y le están contando, estamos tristes porque nuestro maestro murió, etcétera, y van hablando. ¿Y quién era? Y le cuentan, ¿verdad? Y dice, cuando llega el anochecer, Jesús hace un ademán para seguir y le dicen, che, pero de noche, quédate a compartir con nosotros. Entonces, ¿cuándo lo reconocen? Al partir el pan. Es decir, el testimonio del evangelio es que no era el Jesús que todos conocían, adquirió una fisonomía distinta, ¿verdad? Por consiguiente, la hipótesis que plantean estos teólogos es que hay una película, por ejemplo, El Cuerpo, donde de repente aparece la tumba de Jesús y aparece el cuerpo de Jesús y se crea todo un problema y hay mucha gente que se suicida, etc. Desde esta nueva interpretación teológica no hay ningún problema, pero a mí me parece que la enseñanza fundamental de Jesús histórico, ¿verdad?, que sirve para el siglo XXI, es esta enseñanza de una vida basada en el amor y la búsqueda de la justicia para el otro. Y todo creyente debe partir, es lo que yo enseño siempre, nuestro acceso religioso tiene que ser primero un acceso antropológico. Esa es la enseñanza fundamental de Jesús. Una vez que me encuentro con el otro, puedo plantear la posibilidad de la trascendencia de un Dios. El problema es que plantear esto hoy no es negocio. O sea, si uno le dice a la gente, ¿por qué no es negocio? Porque definitivamente uno tiene que cambiar de vida. O sea, no puedo seguir siendo el mismo deshonesto, el mismo planillero, el mismo corrupto. Hoy es muy fácil, alquilo pedacitos de tierra que tienen precios estipulados, ¿no? Y ese discurso evidentemente no conviene a nadie, no conviene a los negocios de nadie. Y lo último, Cristian, ese Jesús histórico, ¿se pronunció sobre el tema de la sexualidad? El tema de la homosexualidad en fin, de todo el debate que hoy hay en torno al tema. Mira, yo siguiendo a mis maestros y sobre todo a Carabias en este sentido, que tiene unas interpretaciones teológicas, bíblicas, muy interesantes, rastrean los textos de Jesús y no hay ningún versículo del Nuevo Testamento. Sí hay en el Levítico. Hay en el Levítico, claro, que son una serie de leyes. Sí.
Que era donde más o dice- menos, digamos, la regla cuando tenían que cruzar el Claro, desierto. claro, donde dice, qué sé yo, que tienen que morir, etcétera. Hay en la carta, en las cartas, hay en pasajes del Nuevo Testamento, pero en los Evangelios no hay una sola referencia donde Jesús se manifieste contrario a alguna práctica sexual o a la homosexualidad, etcétera. Eso, alguien que me traiga un artículo de los Evangelios, porque cada vez que se dice esto, dice, no, pero en tal, no, en los Evangelios Jesús no se pronuncia. Y sí hay ciertos indicios, como que Jesús plantea, decíamos, este tema de unos elementos importantes, la compasión. Por eso Caravia, cuando plantea el análisis bíblico de la condición sexual o de la homosexualidad, dice, esto hay que plantearlo desde la compasión y desde el amor. Esas son las actitudes cristianas.